Bueno, mientras entran los demás voy a repasar lo que ya hice. Eh, no sé desde qué momento se lo corté, van a disculpar, me avisan de en qué momento lo corté. Les expliqué esta parte o desde aquí ya no me estaban viendo. ¿De qué No sé. estaba esa rayita, güey, que se cortó? Creo que desde aquí, ¿no? Bueno, este es un ejercicio del práctico. Que, bueno, o es un ejercicio del práctico que o bien se los da o se los podría dar. ¿Qué es esto? Es este ejercicio de aquí. Es este de aquí arriba, que es el 6 que dice graficar la salida Q para el flip flop de la siguiente figura considerando su entrada de habilitación. Es decir, que tiene un clock. Es un flip flop que tiene una entrada que hace que se active. Si se fijan aquí en el flip flop que dice el S con tres entradas, el S, el N y el R, esta EN no tiene un circulito. Eso significa que ese reloj que le ingresa lee el flip flop los flancos de subida. Bien, lee los flancos de subida. Es decir, yo dibujo aquí he dibujado el mismo ejercicio. Eh, lo que está dibujado con negro es lo que me da el ejercicio. Aquí está el clock, la entrada S, cómo varía, la entrada R. Y ya dije yo que lee flancos de subida. Es decir, por eso yo les recomiendo que hagan esto igual. Si le dice que es la flanco de subida, dibujen una flechita hacia arriba en cada flanco que va de 0 a 1, sube. No es lo mismo que va de 1 a 0, baja. Esto es lectura de flanco de subida, lectura de flanco de bajada. Mi flip-flop es de lectura de flanco de subida. Flechita así, flechita, 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 flechita. Tengo mis dos entradas SR, que son de este tipo. ¿Ok? Y me dice que calcule cómo son las salidas, las señales de salida. Mi recomendación o el cómo usualmente se maneja, en cada flanco de subida hagan esto, hagan esta rayita punteada que pasa a través de esas dos señales y llega hasta donde ustedes están haciendo. Un detalle de este ejercicio es que no me dice si el flip-flop está normalmente en bajada o normalmente en subida, es decir, si empieza estando en 0 o si empieza estando en 1. Yo aquí estoy asumiendo, y como es normalmente, que empieza en 0. Es decir, empieza en 0 y no va a leer nada hasta que llegue al primer flanco de subida. Llega al primer flanco de subida. Lee. ¿Cuánto hay en S? En S. Otro detalle. Tienen que conocer la tabla de verdad de los flip-flops. En este caso es un flip-flop del tipo SR. Acá les había hecho yo del tipo JK. Esta es su tabla de verdad. Está en internet. Yo les voy a armar, les voy a hacer un Word o un PDF con las tablas de verdad y se las voy a enviar, ¿ok? Igual así me disculpo con ustedes por no darles ayudantía casi 2 meses. Bueno, se los voy a enviar para que la tengan a mano. Este es el JK. Este flip-flop pero es otro. Este es el SR. El SR tiene la siguiente tabla de verdad. Cuando ambos son 0, la salida es lo que tenía anteriormente. El n-1. Eso se refiere a n-, lo que tenía antes. Cuando ese es 0 y eres 1 es 0 y bueno, ya ven la tabla. No voy a estar diciéndole ta 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 ta. Sigamos con aquí, primer lectura, flanco de subida. Ese 0, eres 0, lo que tenía antes. ¿Qué tenía antes? Un 0. Entonces voy a seguir con el 0. No le importa al flip-flop qué sucede en ese transcurso en el que él no lee, porque él solamente lee los flancos de subida. ¿Ok? Si no fuera clock, si no hubiese clock, entonces sí leería, ni bien esto cambia, lee. Pero no es el caso, ¿ok? Este es un flip-flop con entrada síncrona, con reloj. Entonces no le importa, no le importa. Otro flanco. Ok, voy a leer. ¿Qué tengo? Tengo un S igual a 1 y tengo un R igual a 0. Un S igual a 1 y un R igual a 0, entonces ponete en 1. Se pone en 1.
No le importa lo que sucede hasta que llega al siguiente flanco. Llega al flanco. Lee, en S tengo 0 y en R tengo 0. En S tengo 0 y en R tengo 0. Mi salida va a ser lo que tenía antes. ¿Qué tenía antes? Un 1. Entonces me mantengo en 1. Otro flanco. ¿Qué tengo? S0 y R1. S0 y R1, eso es un 0. Entonces baja 0. Siguiente flanco. R1, S1 y R0. S1 y R0 es 1. Entonces sube a 1. Ya había estado aquí, ¿no? Que es este. S1 y R0 es 1. Entonces se mantiene en 1, no hay problema. Por último, lo mismo, ¿no? S1 en este flanco de reloj, S1 y R0 siguen 1. Y esa es mi salida. La negada, ¿cómo va a ser? Pues lo que tengo en la salida normal, negado. Si aquí hay 0, pues aquí dibujo un 1. Si aquí cambia 1, la negada cambia a 0. Después este cambia a 0, la negada cambia a 1. Cambia 1, la negada cambia a 0 y listo. Es la misma señal negada. Y esta sería mi respuesta. ¿Alguna duda sobre esta? Otro detalle, este es el tipo de flip-flop que les decía que no es usado ya más, porque tiene el problema que cuando tiene ambas salidas en estado alto, sucede un error, una salida no determinada, una salida indeterminada. Esta se llama la salida indeterminada. Indeterminada, que suele figurarse con una X. El problema con este flip-flop es que si le metes esto, capaz y se frega el flip-flop, sucede, le pasa algo, simplemente se vuelve loco y deja de funcionar. ¿Cómo se arregló esto? Se arregló con el JK. Que el JK, cuando tiene esta salida indeterminada, lo resuelve diciendo, bueno, si tengo la salida indeterminada, me devuelve la salida anterior negada. De esa forma se lo resuelve. Entonces, el JK es el que más se usa y es el que más vamos a ver. Este SR pues está ahí para la historia, ¿no? Pero bueno, el primer ejercicio era un flip-flop del tipo SR, así que eso hemos hecho. Y el otro igual es el tipo SR, no me gusta, pero bueno. Estaba dibujando este otro ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta esa parte? Es importante esto de los flip-flops. Entendieron bien cuándo es flanco de subida, cuándo es flanco de bajada y cómo hacer el ejercicio como tal, ¿no? Es teniendo las tablas de verdad. S y R. ¿Alguien quiere ingresar? Ok. Bien, dibujemos el S y el R. Y segunda bajada, segunda bajada. El S es de este tipo. Aquí bascula y aquí bascula. Bascular, conmutar, cambiar es lo mismo. Luego en el siguiente hace así y se queda así. Vaya, dibujé mucho para un ejercicio que era más corto. Perfecto. Y el R es... Esto es 0. Aquí cambia. Aquí cambia. Y se va a mantener en 0. ¿No? Ok. El primer flip-flop, fíjense, es un SR con entrada de reloj, clock, que lee flancos de bajada, ¿no? El circulito ahí que ven en el clock del flip-flop de la izquierda me indica que lee flancos de bajada. Ok. Mi recomendación de siempre, entonces dibújenle al clock donde va a leer con flechitas, ¿no? Como es flanco de bajada, yo lo que hago es dibujarle flechitas así. Bueno, y mi lectura la voy a hacer con verde, porque sí. Ok, por otra parte, una vez más, no me indica el flip... Ah, aquí está. No, este no.
entre los dos en función del resultado obtenido. Una vez más, no me dice si el flip-flop es normalmente inicialmente abajo o inicialmente arriba, como sí me lo indica en este otro ejercicio. Si no me indica nada, yo voy a asumir que... Puedo asumir ambos casos en realidad. Esto le voy a preguntar yo al ingeniero en estos dos ejercicios a qué se refiere. En este ejercicio, digamos que el flip-flop está normalmente en bajo, es decir, que está en cero. No va a leer nada hasta que se tope con el primer flanco de bajada. Se topa con el flanco de bajada y va a leer. Ah, por cierto, lo mismo, tienen que tener siempre a mano su tablita de verdad. Esto va a ser Q. Esto era 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Permítanme copiar. Anterior 0, 1, indeterminado. Ok. Lo anterior 0, 1 e indeterminado. Y pues la Q negada es esto negado, ¿bien? Lo anterior negado, aquí va a tener un 1, aquí va a tener un 0, igual aquí se va a fregar. Bueno, flanco de bajada, en S tiene 1 y en R tiene 0, que estoy en esta situación. Hombre, no, que lo he dibujado mal aquí. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Ahora sí. Cuando S es 1 y R es 0. S es 1 y R es 0. Me dice que se va a ir a 1. Se va a 1. Lo que quiera. Me voy hasta la siguiente lectura del flanco de bajada. Y se mantiene en 1. No importa qué pase. Hasta que no lea, no le importa qué pase. ¿Qué tengo aquí? S0, R1. S0, R1. Me devuelve un 0. Se cambia 0. Hasta el siguiente flanco de bajada. Este es S1, R0. Vuelve a estar en 1 y pues nada. De ahí sigue hasta el infinito y podríamos dibujar el Q negado, pero ya saben que el Q negado es lo mismo, solamente que la salida negada. Además quiero que me quede un poco de espacio ahorita para hacer el caso en el que lee flancos de subida, ¿bien? Ese caso lo voy a hacer con azul. Ahora voy a leer flancos de subida, porque eso me dice el ejercicio. Que haga cuando lee flancos de bajada, cuando lee flancos de subida y que compare cuál es la diferencia o qué hay de diferente. ¿Bien? Ok. Lo mismo en... El mismo ejercicio. Ok. En flancos de subida dije que estaba normalmente a 0, pues lo mantengo normalmente a 0. ¿Qué sucede aquí? S es 1 y R es 0. S es 1, R es 0, eso es un 1. Está. Esto, ¿no? Aquí, bueno, ya me entienden. No tengo regla. Ok. Se va a mantener en ese estado hasta que llegue al siguiente flanco de subida. ¿Qué sucede aquí? S es 0 y R es 1. Eso es un 0. Y se mantiene en ese estado hasta que llega a mi siguiente flanco de subida. Aquí tengo que S es 1 y R es 0, otra vez. Y aquí tengo un 1. Por último, en este flanco tengo S0 y R0. Eso es la anterior negado, es decir, aquí baja. ¿No? Y bueno, ¿qué podemos ver comparando ambas salidas, no? Lo que podemos notar
es que es la misma señal. Bueno, no son iguales ahora que lo pienso, no son diferentes, ¿no? Son totalmente diferentes. Pero fíjense que si yo esta señal de aquí la empujase, digamos, la desfasase hasta que choquen, hasta que esta parte esté unida a esta parte, sería la misma, ¿no? Sería casi la misma si no fuera por este flanco que igual baja. En definitiva, las dos señales son diferentes. Solo que, digamos, hay una diferencia de activación, podrían decir también, de un periodo de reloj. Esto. Este es un periodo de reloj. Es lo que igual se tarda. El de flanco de bajada tarda un periodo de reloj más en activarse. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las señales son casi idénticas. A ver, creo que aquí yo me equivoqué. Incluso este flanco de bajada. Y por último, lee un último flanco de bajada aquí, que es 0, 0. Esta señal va a bascular también. Esto lee 2 pulsos de reloj más. Aquí me he pasado esa parte. El de bajada nuevamente. El de bajada lee 0, 0 y es la anterior negada. Luego va a seguir y esto va a seguir siendo un 0 y un 0, que va a ser nuevamente, va a hacer que bascule. En el caso del azul también. En este flanco de subida va a tener S0 y R0, va a bascular de esta manera. Y ahora sí que termina. Ahora sí, eso era lo que me faltaba. Fíjense que la única diferencia entre estas dos señales es que la que lee flancos de bajada está desfasada por un periodo. Esa es toda la diferencia. Si esta yo la empujo, digamos, para la derecha, nos va a resultar en la misma señal. Entonces su respuesta de ustedes a esa pregunta podría ser esa. Que la señal, o bueno, no la señal, bueno, si la señal de salida del flip-flop con flanco de bajada, sí, con flanco de bajada, ustedes pueden escribirlo, yo lo dibujo, está desfasada un periodo de pulso de reloj. En realidad, ambas señales entre sí simplemente, ya sea comparando una con otra con otra, es que está desfasada un pulso de reloj, ¿no? Repito, si yo empujo esto y hago que esta parte sea igual a esta parte, voy a tener la misma señal. Eso sería por este ejercicio. Podríamos pasar ahora a el 8, ok, que aquí en el 8 vamos a ver que cambia un poco el flip-flop porque vamos a tener las entradas de preset y las de clear. Bien, esas los voy a pasar a explicar ahora. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Se está grabando? Disculpa. Sí, está grabando. Está grabando, sí. Sí, gracias. Bien, hagamos ese otro ejercicio. Bien, creo que aún tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo, ahora que lo pienso. Bueno. Ok, dibujemos primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 clocks.
En el examen igual tienen que ser ustedes rápidos al dibujar porque tienen que dibujar en una hoja aparte esto. Y usen regla, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, este es un tipo J. Bien, J y K tienen la misma salida. Okay. Esto está de esta manera. Acá es lo mismo. Okay. Y tengo otras dos nuevas señales que son las preset y las clear. ¿Cómo era preset? El segundo lo niega. Bueno, a esto me refiero. Aquí es así. Y este otro es con el último. Bien. Preset y clear. Voy a dibujar el flip-flop aquí para explicarles. J, K, tengo un clock, esto es Q y esto es Q negado. Obviamente, incluso aquí me indica que esta es una salida normal y aquí niega la salida. Este circulito niega la salida. Preset, que si no me equivoco aquí igual tiene un circulito, efectivamente. Esta es la clear. Ok, ahora sí, a explicar. Esto no es negado. Bien, perfecto. ¿Qué son estas salidas? Preset y clear. Bueno, es muy simple. Cuando preset se activa, y por si acaso que se activa en baja, es decir, esta entrada, fíjense que tiene el circulito, se activan en baja. Cuando se activa el preset, no importa qué hayan en las entradas, estas dos entradas son predominantes frente a las entradas de control, que son la J y la K. Preset y clear predominan, es decir, no importa qué haya acá en JK, si preset se activa, preset establece la salida en 1. Por el contrario, cuando clear se activa, o igual, no importa qué hayan en las entradas de control, clear va a llevar la señal de salida a 0. ¿De qué estoy hablando? Haciéndolo se va a ver mejor. Para empezar, es un clock que se activa con flancos de subida. ¿Ok? Entonces, hagamos. Aquí tengo que hacerme otras dos preguntas antes de empezar a graficar, ¿no? Esto es Q. Q negada no lo hago porque es lo mismo negado. Este es el que me decía que está normalmente a baja, ¿no? Si normalmente se encuentra a baja, me está diciendo que Q al inicio está en 0. Si me dijese normalmente está en alta, pues yo empezaría desde aquí y aquí leería, ¿no? Que no es el caso, este es el caso en el que está normalmente a baja. Y tengo esto. Flanco de subida. Leo. Primeramente me fijo en los presets. Preset está en 1. Ok, está en 1. Y clear está en 0. Preset está desactivado y clear está activo. Ok, ¿qué significa eso?
que mientras clear está activo, no importa qué suceda, hasta que clear no deje de estar activo, no me importa que haya no me importa que hayan en las entradas, la salida siempre va a estar en cero. ¿Hay pulso de reloj? Sí. ¿Han cambiado las salidas de control, las entradas de control? Sí. Pero mi clear está en cero. Así que no me va a interesar nada. Aquí sí. Aquí sucede algo. Aquí yo tengo preset y clear activado, ¿no? Aquí tengo, ¿dónde está? Aquí preset y clear van a estar activados. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Ok, perdón, sí. Si preset y clear están activados, es decir, los dos están a baja, lo que me sucede es que aquí se genera otra indeterminación, aquí en esta parte. Que denme un ratingo, que esa parte sí tengo que revisarla, qué sucedía en esas. Ok, sí. Cuando preset y clear estén activados juntos, esto me va a devolver un 1. Bien. Esta parte, esta tabla igual se las voy a explicar, pero a ver, esta tabla de verdad igual la tenía que hacer acá, ¿no? JK, no me voy a entrar aquí ahora que lo veo. JK, Q, preset, clear y así la salida. Q. Esto era 001. Este JK. 0011 0101. Esto lo tenía aquí. El primero es negado, el segundo es 0, el otro es 1 y el segundo es la salida negada. Este es 0, este es 1 y la anterior negada, ¿no? Madre mía. Estos presets también pueden estar o en 0 o en 1 y clear puede estar en 0 o en 1 o en 0 o en 1 y ahora sí la salida. Este sí es un poco más complicado. Cuando preset y clear estén en baja, lo que sale de Q es simplemente 1.
sin importarle J y K, digamos. Es simplemente 1. Por otra parte, cuando preset y clear estén ambos en alta, es decir, están desactivados, en esos casos sí me puedo guiar por lo que sean las entradas. ¿Ok? ¿A qué me refiero? En este caso, como dije, primero me fijo en los preset y en los clear, me fijo que ambos están activos, lo cual lo resuelve poniendo el estado a 1. Y así se va a mantener hasta que no cambie uno de los dos. Aquí preset lo lleva a alta, lo desactiva, digamos, y el que queda activado es el clear, ¿no? Fíjense que solamente estoy viendo los presets y los clear, porque como veo que se están activando, tengo que analizar primero estos que son predominantes, estos que son predominantes frente a JK. Por eso solamente estoy manejando estas partes. Aquí el preset se desactiva, me queda el clear a baja. El clear lo que hace es, no importa que haya en J y en K, igual me lo va a llevar a baja. Por último, tengo aquí que preset y clear están a 1. Ahora sí, una vez que están a 1, lo que tengo que hacer es, ya me puedo fijar, mientras estén a 1 los dos, puedo fijarme en los pulsos de reloj. En este caso, como el único caso en el que ambos están a 1 desactivados es aquí, es en este rango, yo solamente puedo leer los pulsos de reloj que estén dentro de este rango, que en este caso va a ser el de aquí. ¿Ok? Entonces se lleva a baja, los dos van a estar en alta, diré, y no va a hacer nada. Cuando los dos están en alta no hace nada hasta que lee el pulso de reloj. Aquí lee el pulso de reloj. Bien, y como los dos están en alta, están desactivados, ya puedo hacer la lectura. J es 1 y K es 1. Eso era en el JK, que la salida anterior me la negaba. Entonces este 0 lo niega, lo lleva aquí y va a seguir hasta que se topa con, en este caso miren que se topa con el clear, que baja, es decir, se activa, aquí está en 0, automáticamente me dice que entonces le va a desactivar, lo va a llevar a 0 a la salida y va a seguir. Como aquí el preset se mantiene todavía en 1, solamente domina el clear y lo va a mantener en 0. Bien, esta tabla tengo que hacerla mejor, porque en realidad la tabla de verdad se mantiene, solamente que es aparte la de los clear. Aquí coloco mis salidas, que en 0, 0 es la salida que tenía antes. Acá con 0 y 1 es 0. Esto es 1 y esta es mi salida negada. Sabiendo, ahora tengo que conocer esta otra tabla de acá, la de los preset y la de los clear. Cuando preset y clear están activos, lo que me bota es un 1. Esto es para resolver este problema, ¿no? Que ambas entradas que son ambas dominantes estén en 0. Por otra parte, si preset está activo y clear está desactivo, predomina el preset, que lo que hace es establecerme también en 1 el valor. Si preset está en 1 desactivado y clear está en 0 activado, lo que predomina es un 0. Por otra parte, si ambos están desactivados, o sea, ambos están a alta, aquí tengo que remitirme a que haya en las entradas JK. Solamente en este caso es cuando se me permita a mí fijarme en los pulsos de reloj, ¿no? Como lo hemos visto
aquí, que en el único caso no importa cuántos cambios haya tenido J y K, porque estaban dominando estas entradas dominantes. Por cierto, en este flip-flop, como las que son dominadas por el pulso del reloj son la J y la K, estas son llamadas también entradas de control síncrona. Y estas entradas que no dependen del reloj, sino que se establecen dependiendo del usuario, de como decía el usuario, estas son las entradas asíncronas. ¿Ok? ¿Qué es lo siguiente? Considerando que una de las aplicaciones del flip-flop es la división o reducción de frecuencia, se tiene una señal de reloj de 16 kHz. Determinar la cantidad de flip-flops que se necesitan para obtener una frecuencia de salida de 1 kHz. Ok, ¿qué sucede con los flip-flops? En realidad aquí ya entraríamos a contadores. ¿Han avanzado contadores? Chicos. ¿O todavía no han llegado contadores? Hola. Hola, hola, te escuchamos. Les pregunto si ya avanzaron contadores o si no han llegado todavía contadores. Todavía. Todavía no han llegado contadores. Ok. Entonces no tiene nada de sentido que empiece a explicarles los siguientes ejercicios porque son ya de contadores. Ok. Por otra parte, graficar el circuito con un Intero 555 configurado como oscilador considerando R1 2.2 kΩ. Determinar la frecuencia de oscilación y el ciclo de trabajo. Ya. Esto de graficar el circuito pues es... Ya, ok. El 9 sí lo podemos hacer. No es difícil. Okay. El ejercicio 9 me está diciendo que yo grafique un oscilador hecho por el 555 que tiene una capacitancia de 0.022 microfaradios una resistencia 1 de 2.2 Otra pregunta, ¿han avanzado el 555? Eso no les pregunté. No avanzamos No 5 han 5. avanzado 555, entonces tampoco tiene mucho sentido que les empiece a explicar de aquí. Sí, No porque han... yo decía que raro, digo. Sí, sí. Eso no estaba empezando a tomar en cuenta. Entonces no han avanzado mucho. ¿O qué ha pasado? Entonces seguramente tampoco me han entendido mucho cuando les expliqué lo de 5.5 como monoestable y estable, me imagino. Algo, porque eso es arquitectura también de computadora. Algo. Ok. Em, bueno, primero tienen que avanzar el 555, el funcionamiento del 555 antes de poder hacer lo siguiente. Y contadores para que les explique la parte de la división de frecuencia. Yo creí que ya estaban más o menos por ahí. No. Ok, bueno. Pues, ¿qué más se podría hacer ahora? Lo más, si se dan cuenta, lo más importante en este práctico, o una de las dos partes importantes, son los flip-flops, cómo manejarlo. Y luego sería lo del 555 en sus configuraciones.
como no han avanzado 555, voy a pasar de esa parte por ahora. Y los flip-flops quiero saber si tienen alguna duda de estos ejercicios que hemos hecho. Sobre todo, más que nada ahorita me gustaría que les quede claro, al menos que tengan ya una base de cómo manejarse con flip-flops. ¿Ok? Bueno, si han llegado hasta aquí nomás, si recién están entrando a flip-flops, pues yo creo que lo dejamos aquí por ahora. Me imagino que esta semana ya deberían entrar a contadores o explicarles el 555. Si es que el ingeniero, que creo que eso pasa a veces, se pasa directamente a contadores y no les explica mucho acerca del funcionamiento del 555, la siguiente clase nos dedicamos para el 555, ¿ok? Ahí les explico cómo conectarlo para que funcione como monoestable y cómo conectarlo para que funcione como estable, ¿sí? Ok, Por ahora, si no hay preguntas acerca de los flip-flops, lo vamos a dejar ahí. Yo les voy a enviar ejercicios para que hagan. Háganlos porque esto entra al examen. Si no pueden, si se confunden, si hay alguna duda, me preguntan. Yo estoy para